¿Quién dices tú que es Jesús? Con esa pregunta, Jesús creó el fundamento para el desarrollo de toda una vida espiritual por el resto de nuestros días. Sí, con eso estaba formando nuestra conciencia. Ahora, 5 maneras en las que nosotros podemos, los humanos, responder a esa pregunta y que reflejan qué tipo de conciencia nosotros tenemos con respecto a Dios. La primera, en Mateo capítulo 3, versículo del 20 al 35, tenemos 2 de ellas. En el versículo 20, es sorprendente, nos encontramos allí que la familia de Jesús vino a llevárselo a su casa porque creía que estaba fuera de sí. Increíble, la familia de Jesús llegó a pensar en determinado momento que Jesús estaba loco. Desgraciadamente, nuestra familia tiene un impacto poderoso sobre nuestras conciencias. Ellos son los primeros que le empiezan a formar cuando recién empiezan a brotar a través de nuestra infancia. Es impresionante cómo la malformamos o la dejamos incompleta o la descuidamos por completo o incluso la condicionamos contra Jesús. Pongo un ejemplo. Hay una frase que he encontrado entre muchos padres. Yo no le enseño nada de la iglesia ni de Jesús a mis hijos. Cuando ellos sean grandes, ellos sabrán escoger. ¿Podrá escoger una persona que no tiene información acerca de ese asunto? La escuela sí te va a enseñar a tu hijo a ser un ateo. La cultura te lo va a enseñar a ser un liberal. ¿No deberías tú enseñarlo a ser cristiano? Eso sería un buen balance para que tu hijo pueda tener una decisión correcta en el futuro. Segundo, la misma lógica dejaba ver que había una mentira en sus palabras, una respuesta que trataba de evadir la verdad. Cuidado, cuando asumimos una mentira como una verdad, destruimos nuestra conciencia. Cuando la conciencia no puede discernir entre el bien y el mal, pierde la capacidad entonces de reconocer ese mal y peor, de pedir perdón. Cuando nosotros perdemos la posibilidad de pedir perdón, pues entonces jamás tendremos salvación. Y eso, mi hermano, es un pecado que no nos va a permitir alcanzar salvación. Ese era el intento que estaban persiguiendo los escribas. Jugando con la mentira, no sabían lo que se estaban exponiendo. El Espíritu Santo ha venido justamente a llevarnos a la verdad. Cuando el que está a cargo de eso, tratamos de confundirlo con un proveedor de mentira, estamos quitando la posibilidad de que sean formadas nuestras conciencias por Dios. Eso no tendrá perdón. En tercer lugar, en Mateo capítulo 16 y 14, el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la multitud que soy? Nuevamente, ahí está la pregunta. La respuesta de ellos es Juan, Elías, Jeremías o cualquier profeta. 2 puntos interesantes. Primero, no reconocen a Jesús como una persona propia, con identidad personal. No tienen espacio en su conciencia para el Mesías. Pero interesante, todos los que creían ellos que era Jesús, no eran más que personas que existieron. Ya estaban muertas, así que tenían que pensar que Jesús era una resurrección de ellas. No solo niegan la identidad de Jesús, sino también aparenta creer en la resurrección, cosa que cuando Jesús resucita, ellos también la dudan. Obviamente, nuestras conciencias a veces pretenden rechazar o obviar a Jesús. En el caso mío personal, nací en un país comunista que trató primeramente de desacreditar a Jesús, después trató de burlarse de él. Finalmente, lo tomó como si fuera el primer comunista. Y eso pensé yo al principio. Muy conveniente porque a un maestro uno no le tiene que pedir perdón ni reconocer ningún pecado ante él. Y así quitaba a Jesús. Jesús se presentó de una manera muy diferente. Nuestras conciencias tienen que entender que Jesús se presentó como algo totalmente diferente. Y eso nos lleva entonces a la pregunta hecha a los discípulos, a lo cual Pedro respondió, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y esto es interesante, porque lo que Jesús le había preguntado, ¿quién dice la gente, quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? O sea, que le hayan respondido que eres el Hijo de Dios, está fuera del alcance a esa pregunta. Por eso Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y su Padre se lo había dicho en Marcos capítulo 1, versículo 11, cuando se estaba bautizando. Y abrió los cielos para decir, este es mi Hijo amado. Mis hermanos, nuestras conciencias deben estar formadas por Dios directamente. Es necesario entonces que nosotros entendamos que la madurez
de nuestras vidas dependerá del discernimiento del bien y del mal. Y eso es conciencia. El único que puede formar nuestras conciencias con un altísimo discernimiento del bien y del mal, ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Evangelio que es la piedra angular. Nuestro concepto, nuestra definición, nuestro entendimiento de quién es Jesús definirá nuestras conciencias. Y nuestra conciencia tendrá entonces o no el potencial para discernir el bien y el mal, al punto de no ser engañado por el mismísimo diablo. La pregunta te la hago ahora. ¿Quién crees que es Jesús? Ojalá que digas el Hijo de Dios viviente y tomemos una posición abierta para que Él forme nuestra conciencia. Porque solo así, como dice Hebreos 10:22, podremos acercarnos a Dios con un corazón sincero y con la plena certidumbre de fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Jesús está aquí para lavar nuestras conciencias y que contribuyamos al lavamiento de otros también. Y los primeros son nuestros hijos. La conciencia de ellos recién se está formando. Haga su tarea, padre o madre, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de Dios. ¿Qué les puedo decir? Otro elemento más a favor de la balanza que justifique que Jesús sigue siendo mi influencia.